Bueno, el día de ayer ya pudimos ver cuál va a ser el tercer personaje que nos estará llegando para esta tercera parte de la segunda temporada, que será Rita, personaje que ya hemos podido ir conociendo un poquito durante la historia, o al menos me imagino que la hemos podido ir conociendo un poco porque me he saltado toda la historia, no voy a mentir, y nos han revelado de qué elemento va a ser el personaje, siendo personaje de justicia, que será de la clase Psionic. Pero esto tampoco nos dice demasiado, la verdad, ya que podría tratarse de un personaje DPS, un support, un sub DPS o incluso un tanque. No lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que al ser un personaje de justicia y al tener el nuevo set, el de Bestia, que nos aumenta el daño de las cartas de Exhaust de justicia y orden, pues básicamente nos estaba diciendo desde un principio que uno de los personajes que iba a llegar después de Nine, ya fuese Tifera o Rita, iba a ser del elemento de justicia. En este caso ha sido Rita del elemento de justicia, y lo más probable, teniendo en cuenta que este set aumenta el daño de las cartas de Exhaust, Rita vaya a tener cartas de Exhaust en su kit. Una deducción muy simple. Pero, aparte de esto, tampoco podemos decir nada más con ningún tipo de certeza. Así que, a partir de aquí, vamos a ver lo que a mi parecer podría ser el kit de habilidades de Rita. O al menos, más o menos cómo podría estar estructurado su kit de habilidades en cuanto a cartas, el partner que podría llegar a tener, al menos el personaje que estaría siendo su partner. Los potenciales no voy a hablar de ellos porque no hay manera de poder saber cómo va a funcionar el potencial del personaje sin saber cómo, cuáles son sus cartas. Y también el Memory Fragment, como ya he dicho, la vamos a estar queriendo llevar con el set de Bestia, ya que aumento de daño para las cartas con Exhaust del elemento Justicia es básicamente un set para Rita. Y bueno, ya yéndonos con las cartas, para empezar tendríamos la posibilidad de que Rita se trate de un main DPS, como viene siendo el caso de la Nine. Puede llegar a tener una carta única alrededor de la cual gire todo su kit, que será lo más probable que pase esto, y que esa carta única sea una carta de alto coste, como en el caso de Nine, el Hue de coste 3, que haga muchísimo daño. Pero esto no me acaba de tener tanto sentido, ya que hemos tenido ya a Nine, un personaje con muy alto costo en sus cartas, y para mí que Rita va a tener un deck más parecido al de Chizuru, siendo que su deck estará compuesto más o menos como el de Chizuru. Dos cartas de ataque básico, una carta de escudo o curación. La cuarta carta, la primera con Epifanía, será la carta alrededor de la que va a estar girando el kit del personaje, ya que esto pasa con absolutamente todos los personajes. Su cuarta carta es de las más importantes. Después podría llegar a tener dos cartas o una única carta que tengan algo de sinergia con su cuarta carta. O sea que estas quinta o sexta carta llegan a tener una sinergia que haga que la carta número 4 se vea potenciada. Ya sea como en el caso de Chizuru, que podemos ganar más Will-O-Wisp, o lo que sea que vayamos a estar buscando con Rita. Y ya luego en cuanto a sus dos últimas cartas, o sus tres últimas cartas, si es que únicamente tiene una carta de upgrade o skill que nos potencie al personaje, pues serían tres cartas de ataque o dos cartas de ataque y una carta de mejora o bufo que sería la definitiva, que tampoco tengo muy claro cómo puede llegar a ser, ya que en principio Rita para mí se trataría más de un personaje sub DPS para Nine, y yo le vería bastante posible que su carta número 8, su definitiva, tenga algo de bufo, ya sea que durante un turno tenga un aumento de un 20-30% a todas las cartas de Exhaust de la mano o algo por el estilo. Podría llegar a ser algo así, aunque, como digo, me parece que su deck va a ser más parecido al de Chizuru, siendo que esta será una definitiva que cause daño al enemigo, alrededor de la cual puede que se esté basando todo el daño más amplio de Rita, en el caso de quererla llevar como la main DPS del equipo. Pero como sea, tampoco podemos deducir muchísimo más. La verdad, no tenemos mucha información y tampoco sé si hay beta de
de Chaos Zero Nightmare filtrada como para que podamos ver lo que hace el personaje, así que simplemente deducimos a ver qué es lo que puede llegar a ser el personaje en cuanto llegue al juego. Como digo, su deck lo más probable es que se acabe tratando de un deck bastante parecido al de Chizuru, con cartas de ataque y alguna que otra carta de skill o upgrade que mejore al personaje. Pero es que también hay varias posibilidades más de lo que podría llegar a tratarse el personaje, siendo que la primera, Rita no se trataría de un sub DPS, sino que se trataría de un support, siendo que sus cartas de ataque no nos proporcionarían tanto daño, sino que más bien serían cartas de ataque de muy bajo coste, siendo que puedan llegar a tener epifanías de coste 0 muy fácil, ya sea todas sus cartas de ataque tienen una o dos epifanías con coste 0 y que nos siguen proporcionando un bufo o algo por el estilo. Y ya como otras opciones tendríamos que podría tratarse de un DPS como Mei Lin. Ojalá y por favor sea así, porque no hay muchos personajes que saquen provecho de las cartas básicas. Que yo sepa, Mei Lin y Chizuru son de las pocas que sacan algo de provecho a sus cartas básicas. Los demás personajes no le sacan ningún tipo de provecho. Y puede tratarse de algo parecido a Mei Lin. Con las cartas básicas es con las que hace más daño y puede tener algún tipo de carta que nos cree más cartas básicas del personaje o algo por el estilo para que sigamos haciendo algo de daño. O incluso, ves a saber, por soñar que no quede, podríamos tener la nueva Tressa, o sea, un personaje de 5 estrellas que tenga la posibilidad de meter daño en el tiempo a los enemigos. En este caso no sería el mismo daño en el tiempo que mete Tressa, el Agony, sino que sería otro tipo de daño en el tiempo. No sé, algo como marca de justicia o algo por el estilo. Y la verdad, a mí no me disgustaría. Tressa es un personaje bastante divertido de jugar. Si bien con los nerfeos que le han hecho se ha vuelto más difícil ver al personaje siendo utilizado en composiciones de pasarte el Nebula Distortion, el Great Rift y demás, pero sigue siendo un personaje bastante bueno. Y la verdad, a mí me gustaría ver un personaje de 5 estrellas, en este caso tratándose de Rita, que tenga daño en el tiempo en sus cartas. Aunque, a mi parecer, esta es una de las posibilidades más remotas, ya que en Chaos Zero Nightmare vamos por temporadas. En la primera temporada fue la temporada de empezar a entender más el juego, de ver cómo iba funcionando todo. Teníamos nuestro primer contacto con el Great Rift, con el funcionamiento del caos de temporada y demás. Y ya en esta segunda temporada nos han metido una temporada más específica, más tirando a las cartas de Exhaust. Y las siguientes temporadas también van a estar más centradas en un arquetipo concreto, al menos según puedo deducir yo, siendo que la temporada número 3 puede tratarse de una temporada más centrada en las cartas de Retrieve, o sea, las cartas que vuelven a la mano una vez las hemos utilizado. Yéndonos a la temporada 4, por ejemplo, puede tratarse de una temporada más centrada en los ataques extra. Y en la quinta temporada, una temporada basada en el daño en el tiempo. Y allí sería cuando tendríamos al personaje que sería Tressa 5 estrellas. Un personaje que pueda meter las marcas de Agony o cualquier otra marca de daño en el tiempo mucho más consistentemente que Tressa y que hagan muchísimo más daño con los dots. Y ya después de haber visto los que, a mi opinión, son las posibilidades de lo que podría tratarse el kit de cartas del personaje de Rita, nos vamos con el partner de esta. Y es que tenemos varias posibilidades. Primero, y en orden de menos probable a más probable, tendríamos que sería Fang. Es el que menos probable veo que vaya a ser su partner, ya que en cuanto al diseño, yo diría que es más un personaje jugable que no un partner de algún personaje. Ya luego tendríamos en segunda opción un personaje que aún no conocemos y que se nos vaya a introducir en la siguiente parte de la historia que se nos desbloquee cuando empiece la tercera parte de la temporada. Y ya como opción más viable a mi parecer estaría Rico, este lagarto, dragón, lo que sea que nos viene acompañando desde que entramos al Coliseo. Es un personaje que lo ves,
te llama la atención, pero que tampoco destaca demasiado, por lo que tenerlo como partner es bastante viable. Y ya después, en cuanto a lo que nos puede estar aportando este partner, aparte de que lo más seguro es que el partner, como el de Nine y el de Tifera, nos aportará un 8% de aumento de la defensa del personaje y ya está. Aparte de esto, no hay manera de saber qué más nos va a estar aportando. A lo mejor algo más de daño para las cartas de Exhaust de Justicia, algún tipo de buffo, ya sea para la propia Rita o para los compañeros del equipo, lo que sea. Nos puede llegar a aportar todo esto. Pero es difícil el saber qué es lo que nos va a estar aportando el partner, si es que ni sabemos lo que nos van a estar aportando las cartas del personaje. Así que eso, el partner básicamente sería uno de estos tres, Funk, un personaje que no conocemos, o Rico, y nos va a estar aportando un 8% de aumento de defensa, ya que lo más probable es que el daño de Rita escale en base a su defensa, porque venimos de Narja que escala defensa, Nine que escala defensa, Tifera que escala defensa. No veo yo por qué ahora Rita va a escalar a ataque. Con lo que también podríamos ya deducir un poco en qué va a consistir su último potencial, y sería algo parecido al potencial de Nine, a lo mejor, que cuando llega a 300 de defensa obtiene un 5% más de daño de justicia y que por cada 10 o cada 5 puntos extra de los 300 se le va aumentando otro tanto por ciento. Es posible. También es posible que en vez de que aumente su daño, aumente el buffo que nos proporcione o aumente su probabilidad crítica, su daño crítico o lo que sea. Pero como sea, esas serían mis deducciones de lo que podría llegar a ser el personaje de Rita. Como digo, hay muchas posibilidades. Sin saber cómo están haciendo el desarrollo del personaje, no podemos saber con ningún tipo de certeza si va a ser un personaje main DPS con cartas de alto coste, si va a ser sub DPS con cartas de coste medio o coste bajo, coste nulo, o algún tipo de support o tanque, lo que sea. Pero sí tenemos que apostar por lo más probable es que sea un personaje sub DPS que podemos llegar a utilizar como main DPS, ya que con Epifanías podemos llegar a utilizar como main DPS incluso a Tifera, y que es 100% seguro que alguna de sus cartas o gran parte de sus cartas va a tener el efecto de Exhaust. Eso es todo. Ya a partir de aquí no podemos saber nada más. Así que, sin mucho más que añadir, ya sabemos, Rita será el tercer personaje que va a llegar a Chaos Zero Nightmare en esta segunda temporada. Personaje de justicia de la clase Psionic que va a tener cartas de Exhaust. Eso es lo que está 100% seguro. Ahora solo queda esperar a... ¿Cuándo sería? ¿La semana que viene o en unos 8 o 9 días? Para que saquen, como hicieron con Tifera, unos días antes de el livestream, las cartas que tiene Rita, al menos las cartas básicas, para saber un poco hacia dónde irá el personaje. Así que, hasta aquí estaré llegando este vídeo y nos estaremos viendo en el próximo.